La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Las Santas Escrituras declaran en 1 de Corintios, en el capítulo 12 y versículo 9, una vez más dictando la cita bíblica. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Otro de los pasajes que voy a citarle, y tómelo en cuenta, Romanos 12, verso 3 y verso 6. Y Efesios capítulo 4, verso 7. Estos interesantes pasajes nos están hablando de una forma tan grande sobre el don de fe. Y la Biblia declara al pie de la letra: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. El motivo del por qué la iglesia debe de buscar la llenura del Espíritu Santo es especialmente para que se manifiesten los dones, porque los dones proceden del Espíritu de Dios, y todo aquel que realmente es lleno del Espíritu Santo, tenemos entonces a estos vasos que Dios ha santificado, que Dios ha manifestado su gloria sobre ellos, y que también los ha llenado de su Santo Espíritu. Dios los puede usar con diferentes dones para la edificación del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y el apóstol Pablo, escribiendo a nuestros hermanos en Corinto, les dice claramente que el Espíritu de Dios repartió fe y lo hizo a través de su Santo Espíritu, el Todopoderoso, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. En Romanos capítulo 12, verso 3 y verso 6, el apóstol también continúa en este pasaje interesante. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe de Dios, que Dios repartió a cada uno. A cada uno se le ha dado una cierta medida de fe. Además, el versículo 6 siempre de Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones, es decir, cada creyente tiene diferentes dones. Y añade Pablo, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, Pablo, en la carta que escribe también a nuestros hermanos en Éfeso, les dice claramente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, cada creyente en Cristo Jesús, que es bautizado con fuego y Espíritu Santo, se le ha dado una capacidad especial. Esa capacidad es dada por el Espíritu que habita en esa persona. Y por lo tanto, esta persona puede ser usada de manera sobrenatural en los momentos de más crisis, en los momentos más apremiantes de cualquier problema. Puede ser usado por Dios para orar por los enfermos, para echar fuera a los demonios. También para hacer cualquier milagro que sea necesario. Dios lo hará a través de estos hombres o mujeres que son llenos del Espíritu de Dios. Las diferentes clases de fe. Tenemos la fe humana, que es la fe intelectual. La fe intelectual simplemente cree en la mesa porque la está mirando,
se puede también colocar muchas cosas de pesa y cree que no se va a romper. Entonces tiene esa fe de que esta mesa puede ser totalmente muy útil para cosas pesadas. O tiene fe que al sentarse en algún banco o en alguna silla, se sienta con esa seguridad, creyendo que no se va a caer. Lo mismo cuando se monta a un avión. Cree de corazón que va a ir a su propio destino. Esa es la fe intelectual. La mente va de acuerdo con lo que puede aceptar por la lógica, que el autobús lo llevará a donde uno cree que va a llegar ese bus, o el tren o cualquier transporte que sea. Esto lo vemos claramente. Entonces, vemos la otra fe, la fe salvadora. La fe salvadora es una fe que no es intelectual. Esta es una fe sobrenatural dada por Dios para alcanzar la misericordia en cuanto a obtener la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poniendo la fe intelectual en acción, en este caso, en aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Aunque es una fe en cierto modo intelectual, pero es más sobrenatural, porque tiene una certeza, una gran convicción dada por Dios mismo en su gracia al hombre o a la mujer o al joven que se arrepiente de sus pecados, recibe ciertamente la gracia de Dios, recibe el regalo de la salvación del Dios vivo y verdadero. A la luz de las Santas Escrituras, en Efesios capítulo 2, el apóstol declara en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la salvación se adquiere a través de la gracia de Dios, a través de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero por lo tanto, si Pablo nos está enseñando que por gracia somos salvos, pero a través de la fe en Jesucristo, no es a través de la Virgen María, ni tampoco de San Caralampio, no es la fe puesta en Judas Tadeo o en cualquier otro individuo cuadrúpedo o reptil, lo que sea, no salva, no perdona, no limpia, pero Jesucristo, el que vino a través de la Virgen María, a través de ese vaso, que vino también a dar su vida en la cruz del Calvario, después de haber sido sepultado, resucitó al tercer día. En la fe de este Cristo que ahora está sentado victoriosamente a la diestra del eterno Padre, esa fe en Él nos conduce a una convicción, a una gran certeza, a una gran seguridad de que somos salvos por la gracia que es en Cristo Jesús, mediante la fe en la persona de Cristo y en su sacrificio. Y Pablo agrega por el Espíritu de Dios diciendo, esto no es de vosotros. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de fe, un regalo que Dios transmite al corazón, especialmente de la persona que anhela ser salva, que anhela ser perdonada, que anhela ser libertada de las garras de todo enemigo llamado pecado. En Romanos capítulo 5, según el verso 1, el Espíritu Santo declara, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el hombre por la fe puede justificarse de que es un hijo de Dios, que es un siervo de Dios, que Dios lo ha perdonado, que Dios lo ha limpiado a través de la sangre del Cordero de Dios y a través del fuego del Espíritu Santo y a través de la gloriosa y perfecta palabra del Todopoderoso.
justificados pues por la fe. No hay otra manera de ser justificado. Se necesita la fe para ser justificado. Y una vez que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, entonces llegamos a tener una gran convicción en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y al mismo tiempo tenemos la certeza, la seguridad de que somos salvos, de que somos perdonados, que estamos totalmente cambiados por la gracia que es en el poder de Dios mediante Jesucristo. Cuando el hombre se declara justificado por la fe en Cristo, entonces esta persona tiene paz para con Dios, tiene paz para con nuestro Señor Jesús. Nunca está tembloroso, paniqueado ante Dios, porque ahora ha sido justificado, ha sido declarado justo, es decir, perdonado, limpiado. Esto es la bondad de Dios a través de la fe. Si no hay fe, no se puede ver la mano de Dios salvando a nadie. Pero a través de la fe, esta persona llega a alcanzar los resultados más grandes y más gloriosos que el hombre pueda participar en esta vida. En Romanos capítulo 10, verso 9 y versículo 10, encontramos especialmente la dirección de Dios, hablándonos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Aquí el Espíritu de Dios, ciertamente guiando a Pablo a escribir estas palabras, vemos la forma cómo alcanzar la victoria de nuestra salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar es hablar, es decir, Cristo es mi Salvador. Cristo vino a morir en la cruz, vino a dar toda su vida en el rescate mío y en el rescate de multitud de millones de personas que creen en su palabra y creen a su poder y a su gran nombre. ¿Cuán importante es entonces asegurarnos a través de la fe de que somos personas que somos bendecidos por parte de Dios, bendecidos con la salvación, bendecidos a ser justificados, bendecidos a ser libres, libres del pecado, libres de la condenación? Por lo tanto, el apóstol declara por el Espíritu de Dios, porque con el corazón se cree para justicia. Es decir, se cree para recibir el perdón, para recibir limpieza, para recibir restauración. Por la fe, con el corazón de verdad se cree con justicia, o para alcanzar justicia, en otras palabras, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero, con el corazón se cree para justicia, para ser perdonado, ser liberado, para ser restaurado, para ser bendecido, para ser llenado de la presencia de Dios. Entonces, una vez que confesamos con nuestro corazón, entonces la salvación se activa en el favor de todos nosotros. En Gálatas capítulo 3, verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, todo lo que Dios le pidió que hiciera, lo hizo por la fe. Y por la fe también recibió las grandes manifestaciones de las promesas que Dios dio a Abraham. El hombre creyó cuantas veces Dios le hablaba, y entonces esto lo llevó a ser un hombre justo, un hombre de justicia, un hombre de corazón recto, puro. Como declara en Gálatas capítulo 3, verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando tú crees, te conviertes en un verdadero hijo de Dios y practicas la verdad. No vives por la mentira, no vives como el hipócrita vive, sino que vives una vida sincera, una vida derecha ante los ojos del Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso se deleita en usted porque sabe de que usted anda correctamente, anda derecho
y usted mismo totalmente teme a Dios y honra a Dios con su corazón puro y sincero. A la luz de las Santas Escrituras, en Filipenses, en el capítulo 3, versos 9, el apóstol lleno del Espíritu Santo declara esta verdad. Debemos ser hallados en Cristo, no teniendo nuestra propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Si yo tengo la justicia, debo de tenerla, pero por la fe en Cristo Jesús. No debo de caminar en mi propia justicia. Todo verdadero hijo de Dios, todo lleno del Espíritu Santo, no camina en su propia capacidad, sino en la capacidad de Dios, que es a través de la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, vimos a la luz de la gloriosa y perfecta palabra de Dios, primero, las diferentes clases de fe. La primera que encontramos es la fe humana, la fe intelectual. La segunda que encontramos es la salvación a través de la fe, es decir, la fe salvadora. Esa fe es importante. En tercer lugar, tenemos entonces la fe como fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestra vida, esto da a entender cuando somos bautizados en fuego y Espíritu Santo, entonces comienza a manifestarse los frutos del Espíritu. Y uno de esos frutos es totalmente la fe sobrenatural. La Biblia nos habla en Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el hombre está cero de fe, nunca jamás puede agradar al Todopoderoso, porque no cree. Por eso que no cree, no sale de la inmundicia, no sale de sus vicios, sigue en las drogas, en las parrandas, sigue con el alcohol, la prostitución, sigue en la pornografía, en la hechicería, sigue en toda clase de vagancia y en toda clase de maldad, de pecado por causa de la incredulidad. Pero cuando el individuo le cree a Dios, le cree a Jesucristo y cree en la inspiración del Espíritu Santo a través de que Él hizo los dictados para los hombres santos, para que ellos escribiesen las Santas Escrituras, ese individuo, esa mujer, lleva totalmente una vida diferente porque ha creído en la gracia, en el poder de Dios que trae cambios y que trae vida y esperanza genuina, una esperanza totalmente perduradera. El apóstol, cuando escribe en este caso por la inspiración de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que viene a Dios, venga creyendo, venga teniendo certeza, seguridad en el Todopoderoso. Crea que le hay. Si viene a buscar perdón, crea que encontrará el perdón. Si viene a buscar a Dios para recibir la paz que necesita, usted la encontrará si tiene fe. Si viene enfermo, debe de venir creyendo que Dios lo va a sanar y creyendo que Dios tiene la medicina, la salud para usted. Debe de creer de que Dios puede resolver el problema de su matrimonio cuando está a punto de un divorcio, cuando todas las cosas se ven negras y requete negras, oscuras. Pero cuando usted viene a Dios, eso que parece oscuro, imposible de poder reparar, cuando usted viene confiando, cuando usted trae esa certeza de que Dios sí puede cambiar su matrimonio, en el sentido, puede cambiar las actitudes malas por las actitudes correctas, esa desarmonía por la armonía, esa intranquilidad por la paz que usted necesita. El amor de Dios puede manifestarse desactivando todo tipo de contienda. Pero usted debe de venir al Señor diciendo: yo no quiero que mi matrimonio se haga pedazos, ni quiero que mis hijos se pierdan, no quiero perder mi cónyuge.
entonces debe de venir creyendo que Dios resolverá el problema. Usted debe de venir creyendo de que Dios va a sanar el corazón de su cónyuge y el corazón suyo. Muchas veces creemos que el corazón del cónyuge está más enfermo que el nuestro, pero muchas veces es el corazón nuestro que está enfermo. Entonces necesitamos examinarnos y venir donde el Señor creyendo que Dios resolverá nuestro problema. El problema que yo no puedo resolver, pero si tengo fe que Dios sí puede, entonces esas tinieblas serán removidas. Esa confusión será removida, porque estoy confiando y creyendo de que Dios es el Todopoderoso que resuelve mis problemas que yo no puedo resolver. Por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? Y debe de estar seguro que Dios es galardonador de los que le buscan. Usted puede ser galardonado con el gozo, con la paz, con el perdón, con la libertad. Usted puede ser galardonado con la restauración matrimonial, la de sus hijos. Puede ser galardonado también Dios dándole una oportunidad de empleo con un buen sueldo. También Dios puede galardonarlo a través de un negocio que usted quiere plantar. Si usted viene creyendo de que Dios lo ayudará, Él lo ayudará, lo bendecirá poderosamente. Cuán interesante es que entienda de que Dios está dispuesto a dar lo que usted busca. En Dios no se encuentra nada si no hay fe. Pero si hay fe, usted encontrará todo lo que usted necesita. Y Dios se lo pondrá ciertamente a su disposición para que usted goce, para que usted se deleite en las ricas y abundantes bendiciones. En Gálatas 5:22 encontramos que cuando el hombre y la mujer son llenos del Espíritu Santo, se manifiestan los frutos. Uno de esos frutos es especialmente llamado amor. El otro es llamado gozo. El siguiente fruto es la paz. El otro precioso fruto es paciencia. Y el otro fruto que se manifiesta es la benignidad. Después sigue la bondad, después la fe. Todos estos frutos se manifiestan. Si usted como hijo de Dios realmente no tiene amor, entonces está vacío de la presencia del Espíritu de Dios en su corazón. Necesita ir al Cristo de la gloria para pedir perdón, para ser limpiado con su sangre. Una vez que es perdonado, pida entonces ser bautizado en fuego y Espíritu Santo, porque Dios no llenará con su Santo Espíritu a corazones sucios, sino cuando Dios los ha cambiado, los ha transformado, los ha limpiado con su palabra y con su sangre preciosa. Entonces viene la misma potencia de Dios, la santa voluntad de Dios para bautizar en fuego y Espíritu Santo. Cuando el hombre y la mujer son llenos del Espíritu Santo, son bautizados en fuego y Espíritu Santo, entonces esa persona llega totalmente a manifestarse los frutos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, el dominio propio, la esperanza que es en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 6, verso 16 declara la Biblia: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Cuando su corazón se manifiesta el fruto de la fe, entonces tiene todo el poder para poder apagar todos los dardos que tira el maligno. La duda, el temor, el pánico, el miedo a morir o el miedo que le va a pasar algo, todo eso será sacudido. Personas que sienten deseo de suicidarse, una vez que vengan a Cristo pidiendo perdón y pidiendo la limpieza, la llenura del Espíritu Santo, el espíritu de muerte se va y viene el espíritu de vida a tomar totalmente la directriz, el timón.
llega el Espíritu Santo totalmente a guiar a toda verdad y a toda justicia a esa persona que realmente es lleno del Espíritu de Dios. Queridos hermanos, es tan importante ser lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, deja de ser un creyente sueñoliento en los bancos de la iglesia. No está bosteciando, al contrario, hay gozo, hay vida, hay fortaleza, hay gran alegría, hay gran satisfacción. Algo ha pasado en su propia vida, algo glorioso está pasando que lo hace gritar, lo hace alabar, exaltar a Dios, porque el Espíritu de Dios está morando dentro de esa persona. Pero cuando está vacío, está seco. Cuando está vacío, no tiene fe. Cuando está vacío, no tiene seguridad, sino inseguridad. Esta es la oportunidad de que usted le pida perdón a Dios. Esta es la oportunidad que usted se humille delante de Dios para que lo limpie, para que Él también lo llene después de limpiarlo. Quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios por usted. Padre, gracias por tu palabra impartida. Te ruego por todas estas multitud de almas sedientas, hambrientas de ti, oh Dios. Te ruego, Padre, que en tu misericordia establezcas la pureza a través de la palabra. Arranca el corazón de piedra y establece el corazón de carne. Y además inyecta el poder de tu Santo Espíritu dentro de ellos. Y haz que tu palabra se haga efectiva en sus corazones. Perdónalos, límpialos y transfórmalos para la gloria de tu nombre. Bendice también, oh Dios, de manera especial todo aquel que se reconcilia. Y te doy la gloria, la alabanza por ello, Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Queridos oyentes, si usted se reconcilió con Dios, usted recibió a Cristo en su corazón, entonces procure congregarse, anhele congregarse, anhele doblar rodillas y también leer la palabra de Dios y obedecerla. Y al mismo tiempo le instamos a venir a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Recuerde, este es un lugar de enseñanza, de predicación, de adoración, de alabanza, donde Dios se mueve de manera especial. Dios sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. Queridos oyentes, que Dios le bendiga poderosamente. Y aquí lo esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna, si es posible, y si no, congréguese donde se le sea mejor posible. Que Dios añada bendiciones en gran manera. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.